En mi última vida, mi hermana me obligó a casarme con un gángster feo y pobre. 10 años después, el gángster se convirtió en un dios del mercado bursátil con un patrimonio neto de miles de millones, y yo también disfrutaba de una fortuna. Tras renacer, mi hermana agarró la mano del gángster primero y quiso casarse con él a toda costa. Pero ella no lo sabía. El verdadero dios de la vida soy yo. Su hombre no puede hacer nada, es solo una marioneta que puse en el escenario. Cuando renací, estaba en un gimnasio en penumbra. Frente a mí había una figura jadeante. Era mi esposo de mi vida anterior, David. Se arrancó los botones de la ropa y apretó su cara contra mi cuello como una bestia. Sentí debilidad en todo el cuerpo y mis extremidades no dejaban de contraerse. En medio del caos, me costó darme cuenta de que el tiempo había retrocedido y que tenía 17 años. Volviendo al día en que mi hermana Linda me drogó. Mientras veía cómo David me rasgaba la ropa por completo, la puerta del gimnasio se abrió de golpe desde afuera. Alguien entró corriendo. Era Linda. Parecía haber corrido hasta aquí, con el pelo pegado a la cara por el sudor, y no se molestó en arreglarlo, y se acercó a abrazar a David con fuerza. David. No estés con ella, eres mío. De repente lo entendí. Linda y yo renacimos juntas. En la vida anterior, a Linda le gustaba el galán de la escuela, pero este me escribió una carta de amor. Linda estaba celosa y loca, así que me drogó y me obligó a casarme con David, el peor gángster de la escuela. Como resultado, más de una década después, David se convirtió en multimillonario en el sector de las inversiones, y yo en una esposa rica y adinerada que disfrutaba de toda la gloria. Vestía cuero Hermès todos los días y conducía un Rolls Royce que valía más de 7 millones. Todos me envidiaban. Decían que Cindy se había casado con un buen marido. Cuando David estaba en la ruina, Cindy tenía buen ojo para los héroes. Ahora Cindy debería disfrutar de la felicidad. Y el rico esposo de Linda, de segunda generación, había caído en la pobreza y se había convertido en un deudor. Incluso siempre acudía a David para halagarlo: cuñado, eres el dios del ganado, ¿verdad? Te admiro. ¿Puedes guiarme cuando inviertas? Cada vez que Linda me miraba, había celos incontrolables y un profundo arrepentimiento en sus ojos. Efectivamente, en una reunión familiar, después de que David dijera que iba al baño, vi a Linda en la esquina siguiéndolo. En el pasillo caminé hacia la oscuridad, y a través del delgado panel de la puerta, oí a mi hermana llorar como una borracha. David, era yo a quien te gustaba en aquel entonces. Mi hermana abrazó a David e intentó besarlo. David respiró hondo y apartó a mi hermana. Dijo con frialdad: eso fue hace más de 10 años. Mi hermana cayó al suelo, y seguía llorando y gritando: te has olvidado de que me traías el desayuno todos los días, me llevabas a jugar en bicicleta y decías que siempre sería tu diosa. Accedías a cualquier cosa que te pidiera. David, deberías haber sido mío. David ignoró a mi hermana. Recogió la ropa que mi hermana había desordenado y salió corriendo por la puerta. Esa mirada era como enfrentarse a una plaga inevitable. Mi hermana perdió toda esperanza y se sentó abatida en el frío suelo del baño. Abrí la puerta, bajé la vista para mirarla y le dije con frialdad: no te sientes aquí. Quienes sepan que no lograste seducir a tu cuñado pensarán que estás aquí para representar una película de juventud. Linda levantó la vista de repente y me miró con odio. ¿Por qué eres tú, Cindy? ¿Cómo puedes compararte conmigo? ¿Por qué eres tú quien ahora se casó con una familia adinerada? Le quité la mano con frialdad. Hermana, tienes que entender que estoy con David por ti. Ahora que David se ha hecho rico, ¿te arrepientes? Por desgracia, es demasiado tarde. Mi hermana me miró con fiereza y tras un momento, negó con la cabeza y sonrió con malicia. Cindy, te equivocas, aún estás a tiempo. Al principio no entendía el significado de esa frase. Pero ahora, al ver mi cuerpo de 17 años, lo entiendo. Linda pudo haber estado atada a cierto sistema, lo que me retrotrae a mis 17 años. Renacida, quiere recuperar al hombre que debería pertenecerle. En ese momento, en la sala de equipamiento deportivo, David jadeaba, con el rostro lleno de deseo. Me miró: me siento tan incómoda. Linda obligó a David a enderezarse la cabeza, para que no pudiera mirarme a mí, sino a ella. David, te amo.
Tomó la iniciativa de besarlo y pronto se enredaron. Miré a los dos besándose apasionadamente no muy lejos, me levanté con dificultad, me abroché la ropa y salí a trompicones. Gracias a Dios. Gracias a Linda. Nunca imaginé que podría volver a hacerlo y escapar de esta pesadilla. En mi vida anterior, Linda nos dio a David y a mí una bebida con drogas y nos encerró en la sala de equipamiento deportivo. Luego trajo a sus padres y vecinos para pillarnos en una aventura. Los vecinos nos vieron a mí y a David desaliñados, y mis padres se sintieron avergonzados. Creían que ningún otro hombre me querría en esta vida, así que me obligaron a casarme con David. No quería, así que me encerraron en casa, no me daban comida ni agua y me golpeaban a diario. En ese momento Linda lloró y me convenció: hermana, cásate con David, si no, por el bien de la reputación de la familia, solo puedo golpearte hasta la muerte. Al final, me moría y me obligaron a casarme con David. Más tarde, aunque ya era rico, este incidente fue una sombra en mi vida. Ahora, por fin he escapado de ella. Linda regresó durante la cena. Su rostro estaba rojo de emoción. En cuanto entró en la habitación, se moría de ganas de anunciar que se casaría con David. Cuando mis padres lo oyeron, ni siquiera pudieron sostener los palillos. Linda, ¿por qué? David lleva mucho tiempo repitiendo curso. Y a sus 20 años, sigue repitiendo. ¿Cómo puede ser digno de ti? Linda negó con la cabeza y dijo con seguridad: mamá y papá, les aseguro que David está en la ruina y sin duda tendrá un gran futuro. ¿Cómo pudieron creerlo mis padres? Me convencieron aún más y mi madre incluso se echó a llorar. Al final Linda se enfadó tanto que gritó: es inútil que me detengas. Ya me he entregado a David. Se tocó el vientre. Tal vez esté embarazada de él. Mis padres se quedaron atónitos. Al ver los rostros de asombro y desesperación de sus padres, Linda sonrió con calma. Se sentó junto a sus padres, los abrazó cariñosamente y los consoló: mamá y papá, tienen que creer en su hija. Les dije que no dejaran que papá y el tío lo hicieran negocios, y que mamá no fuera a la clínica del este para recibir tratamiento. Pero ahora se revela que el tío Lu se fugó con el dinero y que la clínica negra tuvo un accidente médico. Verás, todo lo que dije se hará realidad. Desde pequeña, la adivina decía que era una estrella de la suerte. ¿Lo has olvidado? Después de que Linda terminó de hablar, los rostros de ambos padres se relajaron mucho. Ella añadió: sí que tienes que creer en mi juicio sobre los hombres. David es un hombre con mucha fortuna. Tendremos mucha felicidad en el futuro. Mamá fue la primera en conmoverse. ¿En serio? Linda sonrió y dijo: ¿cómo puede ser falso? Poco a poco papá también se tomó en serio la confianza de Linda. Incluso empezó a preocuparse de antemano: si David se hace rico, te hará enojar. Linda sonrió con calma: no, David es un hombre que adora a su esposa. Debió de recordar su vida pasada. Tras descubrirse que David era un dios de la raza, muchas jóvenes bellezas querían abalanzarse sobre él, pero él siempre miraba al frente y me trataba cada vez mejor, a mí, su primera esposa. Tomó la iniciativa de ayudarme a abrir la puerta del coche al entrar y salir, y me ayudó a servir los platos al comer. No se atrevió a ir al oeste cuando le dije al este. Aunque el rico esposo de Linda, de segunda generación, tenía muchas deudas, eso no le impedía mirar fijamente a las chicas de buena figura en la calle. Comparándolos, no es de extrañar que Linda estuviera tan celosa que sus ojos estaban a punto de sangrar. En ese momento, mientras escuchaba a Linda elogiar a David ante sus padres, hundí la cabeza en la comida, fingiendo no oír. Inesperadamente, aunque no quería prestarle atención a Linda, ella se apresuró a aparecer frente a mí. Esa noche Linda empujó la puerta de mi habitación, mirándome fijamente mientras yo estaba concentrado en la tarea, y me mostró una mueca de desprecio. Cindy, no creas que no sé lo que estás pensando. No dices nada superficialmente, pero de hecho has estado pensando en cómo recuperar a David. Tengo razón. ¿Cómo decirlo? Con el carácter de mi hermana, me avergüenza admitir que somos de la misma madre. Pero me alegra que me haya malinterpretado así. Deja que David atraiga toda su atención. Solo así no competirá conmigo por las cosas realmente importantes. Dijo Linda mientras se acercaba. Me torció la barbilla y me obligó a mirarme en el espejo de al lado.
Te aconsejo que no malgastes energía. Fíjate en tu aspecto. Mientras yo me mueva, ¿cómo puedes competir conmigo? El espejo mostraba a una chica morena y delgada con gafas de montura gruesa y un uniforme escolar clásico. Linda, a su lado, tenía el rostro pálido como el jade, el cabello negro y liso, y vestía la minifalda de la última temporada. Era una chica hermosa que llamaba la atención al caminar por la calle. De hecho, no soy tan delicada como Linda. Además, mis padres la aprecian mucho y le dieron la mejor comida y ropa, lo que me dejó desnutrida y delgada. La diferencia es aún más evidente. Mírate así, ¿de verdad crees que le gustarás a algún chico? Linda seguía burlándose de mí, como si quisiera desahogar todos los agravios que había sufrido en su vida anterior. David al principio era mi lameculos. Se casó contigo porque no pudo con mi vida anterior. Esta vez, no te daré otra oportunidad. Cuando llegue a la edad, conseguiré el certificado de matrimonio con él inmediatamente. Para entonces se convertirá en el dios de la fortuna, y toda la riqueza será mía. A Linda le brillaban los ojos al decir esto. Sí, el dios de la bolsa tenía miles de millones de dólares en su mejor momento. Si conseguía la mitad en el divorcio, le alcanzaría para vivir una vida de lujo el resto de su vida. Hice girar el bolígrafo en mi mano e incliné la cabeza profundamente. Linda pensó que me había golpeado. Pero en realidad incliné la cabeza solo para ocultar la sonrisa en mis labios. Querida hermana, me gusta mucho tu desprecio por mí. Es por este profundo desprecio que temo que aunque renazcas 1000 veces, nunca pensarás que soy el verdadero Dios. Sí, soy el gran hombre que amasó su fortuna desde cero con sabiduría, coraje y suerte. Primero gané una gran cantidad de dinero en la bolsa y luego invertí fuertemente en Bitcoin en el mejor momento para alcanzar la libertad financiera. Como mi ID de cuenta en el foro de inversión es StockCode, que escribí casualmente, me llaman StockCode. Mucha gente siente curiosidad por la verdadera identidad de StockCode, y sé que no puedo esconderme entre bastidores todo el tiempo. Así que dejé a David al frente y lo convertí en mi títere. O mejor dicho, en mi chivo expiatorio. Al fin y al cabo, nuestro círculo está lleno de altibajos. Ser rico de repente se convertirá en el blanco de la envidia de todos, y ser pobre de repente engendrará mucha gente desesperada. En aquellos años David fue secuestrado 3 veces y golpeado por sus enemigos 4 veces. Cuando regresó a visitar a mis familiares conmigo, acababa de ser golpeado y tenía una costilla rota. Por eso cuando Linda lo abrazó, él no solo jadeó, sino que la apartó. Pero aunque aguantara todos los ataques frente al escenario, David jamás se atrevería a decir la verdad. No se atrevió a ofenderme. Como marioneta, al menos puede disfrutar de la gloria. Sin mí, no es nada. En ese momento miré a Linda, a quien mantenían en la oscuridad, y sonreí con sinceridad. Hermana. Le susurré, les deseo a ti y a David un feliz matrimonio. Puedes atarle los lazos. Y me irá bien en el examen de admisión a la universidad, ahorraré dinero, iré a Pekín a la universidad y me iré de este hogar para siempre. Espero sinceramente que David y Linda puedan estar juntos. Sin embargo, después de la escuela, David me lo impidió. Cruzó la calle en bicicleta frente a mí y me silbó como un gánster. Cindy, estás guapa hoy. ¿Por qué llevas esa ropa tan bonita? Retrocedí un paso y sentí un escalofrío. Conocía muy bien el carácter de David. Era un completo imbécil. En el mundo de los imbéciles, quien no se acuesta contigo siempre es el mejor. En mi vida anterior, esta persona era mi hermana. Ahora soy yo. Apretando los dientes, intenté esconderme a un lado. Voy a trabajar, tú hazte a un lado. Hace poco ayudé de cajera en un supermercado, con la esperanza de ahorrar algo de dinero. El jefe fue muy amable. Al ver que llevaba un uniforme escolar que me quedaba mal y pantalones cortos, me trajo la ropa de su hija. El cardigan azul claro y la falda midi blanca como la nieve me hacían ver mucho más guapa de lo habitual. Como resultado, David me vio. En ese momento se acercó con una sonrisa juguetona. ¿Trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Tengo trabajo aquí, ¿quieres trabajar para mí?, dijo mientras intentaba acercarse a mí. Contuve las náuseas y en silencio metí la mano en mi mochila, agarrando las tijeras para defenderme.
Sin embargo, antes de que pudiera sacarlas, una figura apareció a mi lado. Me apartó con fuerza y se paró frente a David para protegerlo. Cindy, ¿por qué te frotas contra David sin motivo?, dijo en voz alta, señalándome la nariz con el dedo. Sedujiste al prometido de tu hermana, ¿acaso tienes vergüenza? David se apartó, se tocó la nariz y asintió. Me encontré con Cindy en bicicleta y no me soltó. Linda se enfureció aún más al oír esto. Cindy, ¿sigues siendo tan malvada? ¿Por qué no te miras al espejo y ves que eres digna de David? Me casaré con David en esta vida. Si te atreves a seducirlo de nuevo, ¿crees que dejaré que mis padres te vendan a las montañas? Tras decir eso, Linda agarró a David y se dio la vuelta. Pero, obviamente, seguía preocupada. Esa noche, al llegar a casa, la encontré patas arriba. Habían encontrado la caja de hojalata que usaba para ahorrar dinero y estaba tirada en medio de la habitación. Dentro estaba el sueldo que había ahorrado trabajando en el supermercado durante ese tiempo. En ese momento la caja estaba vacía, y todos los billetes estaban en la mano de Linda. Linda me miró triunfante, agitando los billetes con una mano y señalándome la nariz con la otra, con sus largas uñas casi clavándome el dedo en la cara. Este es el dinero privado y oculto de Cindy. Siempre está afuera, pero en realidad, se acuesta con el dueño de la tienda departamental. Vi con mis propios ojos que el dueño le dio dinero y la llevó a comprarse ropa nueva. Linda señaló el cardigan y la falda que llevaba puestos y frunció los labios. TSK, ahora todos allí seguramente saben que hay una amante en nuestra familia. Antes de que pudiera decir nada, mi padre, con el ceño fruncido, se acercó corriendo y me dio una bofetada. Mi madre lloraba y se quejaba a mi lado. La adivina dijo que esta chica traía mala suerte. Tomé varias dosis de pastillas abortivas, pero no pude concebir. Ahora ha avergonzado a nuestra familia. Mis padres siempre son así. Favorecen a mi hermana incondicionalmente. Cualquier cosa que haga mi hermana, puede ser perdonada. Cuando aún era un feto, la adivina dijo que era una estrella de desastres. Poco después de nacer, el negocio de mi padre quebró. Así que todo lo que hice estuvo mal. En ese momento mi padre confiscó todo el dinero que había ahorrado, tomó el cinturón y empezó a golpearme. Linda me miró con una sonrisa de suficiencia, pero su tono era como el de un llanto que avivaba las llamas. Cindy, no culpes a papá por golpearme tan fuerte. Si no me pega fuerte, no aprenderás la lección. Las chicas deben amarse a sí mismas, y nunca más debes ganar ese dinero sucio. Finalmente me desmayé del intenso dolor. Cuando me desperté, estaba tumbado en el jardín. Mis padres llevaron a Linda de compras. Linda iba a comprometerse pronto y querían comprarle un vestido bonito. Pero perdí todo el dinero que había ahorrado y ni siquiera tenía medicinas. Me costó levantarme y salí a tientas del patio. El patio de al lado era de mi primo, y en ese momento, solo la esposa de mi primo estaba lavando ropa afuera. Se quedó atónita al verme tan débil que ni siquiera podía hablar. ¿Cindy? Dios mío. ¿Qué pasó? La esposa de mi primo se quitó la ropa y vino a ayudarme, con las manos cubiertas de sangre. Espera, te traeré una medicina. Estaba tumbado en el patio, mirando el cielo. La luna brillaba mucho, pero siempre hay rincones oscuros en el mundo donde no puede brillar. La esposa de mi primo me estaba aplicando una medicina. Dijiste que tus padres eran tan crueles. Al fin y al cabo son su propia hija. La esposa de mi primo se secó las lágrimas. Es una persona amable y de buen corazón. Pero su vida fue muy dura. Era analfabeta. Su familia le impidió estudiar 3er grado de primaria. Tuvo que volver a casa para ayudar con las tareas del hogar y cuidar a su hermano menor. Más tarde su padre la vendió a mi primo para reunir dinero para la dote de su hermano menor. En ese momento, con dolor, me aplicó una medicina en la herida y le toqué el brazo, que también estaba cubierto de cicatrices. Mi primo la golpeaba a menudo. En mi vida anterior, la esposa de mi primo murió antes de que yo cumpliera 20 años. Tras un largo silencio, de repente hablé: esposa de mi primo, ¿tienes dinero privado? La esposa de mi primo se quedó atónita por un momento. No tengas miedo, no se lo diré a mi prima. Respiró aliviada. 2000 yuanes, ¿qué pasa?
¿Quieres ir a la escuela y tu familia no te da dinero? Si es así, tómalo. Estudiar es algo serio y las chicas deberían estudiar. Tenía la nariz irritada y me obligué a contenerme y no llorar. En lo más amargo del destino, hay gente pobre que trabaja duro para darse un poco de dulzura. Susurré, no prima, no quiero que me apoyes, quiero ayudarte a ganar dinero. Puedo convertir tus 2000 yuanes en 20.000 o incluso en 200.000. Mi prima se rió. Obviamente no lo creía, y me dijo como si estuviera persuadiendo a un niño, bueno, puedes usar los 2000 yuanes para estudiar y devolvérmelos cuando te gradúes de la universidad. Somos parientes y aún puedo cobrarte intereses. No dije nada, mirando el infinito cielo nocturno. En mi vida anterior hice mi fortuna demasiado tarde, y mi primo murió de depresión cuando regresé a casa. En esta vida, debo ayudarla. Y ayudarme a mí mismo. Hermana, eres tan estúpida. Con la oportunidad de retroceder en el tiempo, solo puedes pensar en secuestrar a un hombre. Y en mi mente hay códigos bursátiles. ¿Qué clase de dedo de oro me diste? ¿Lo sabes tú mismo? El lunes por la mañana temprano, llevé el dinero que me dio mi primo a la escuela, con la intención de escabullirme durante el recreo cuando nadie me prestara atención e ir al departamento de ventas de la compañía de valores a abrir una cuenta. Inesperadamente, poco después de salir de la escuela, una figura saltó del callejón frente a mí. El otro grupo se abalanzó sobre mí con un palo de madera con púas en la mano. Lo esquivé rápidamente, me caí de la bicicleta y golpeé el suelo con fuerza. No me importó el dolor y cubrí mi mochila primero. Contenía todo el dinero privado que me dio mi primo. Frente a mí había un par de zapatos nuevos de marca. Al levantar la vista, un rostro gordo me observaba con una sonrisa maliciosa. Lo reconocí. Era Evan, el esposo de mi hermana en su vida anterior. Evan ha sido un fiel compañero de Linda desde la secundaria. Es un hombre rico de segunda generación, su padre tiene negocios en el sur. Cuando aún vestíamos uniformes escolares grises y zapatos baratos, Evan ya conocía todo tipo de marcas de lujo extranjeras. Evan persiguió a Linda durante muchos años. A Linda le disgustaba su apariencia, pero no podía renunciar a su riqueza, así que lo mantuvo a distancia durante su adolescencia, usándolo como su principal apoyo. Con el tiempo Linda creció y no encontró un hombre mejor, así que se casó con Evan. Pero poco después de casarse, la familia de Evan se declaró en bancarrota, y Linda, quien participó en la inversión, también se vio implicada. Toda la familia se volvió irresponsable y ni siquiera pudo tomar el tren de alta velocidad. Sin embargo, por muy frustrado que estuviera Evan en el futuro, seguía siendo el joven amo con una familia prominente y por el momento, arrogante y nadie podía permitirse ofenderlo en absoluto. Así que protegí mi mochila y retrocedí con cuidado, para no tener un conflicto directo con él. Sin embargo, Evan no me soltó. Me pateó la cara con la punta del zapato y se burló. Linda siempre me decía que su hermana era una zorra deshonesta, y la pillé de verdad. ¿Qué haces escapándote de la escuela? Susurré. Compra algo. ¿Compra algo? Evan sonrió. De repente dejó de reír, tiró de la correa de mi mochila y vació todo lo que había dentro. Había estuches y libros esparcidos por el suelo, y se cayó un sobre. Quise agarrarlo, pero Evan fue rápido y lo agarró. Vaya, cuánto dinero. Evan blandió los billetes en la mano. ¿Qué vas a comprar? ¿Dulces para tu hermana y para mí? Guardó el sobre y dijo con frialdad, no creas que no lo sé. Linda me dijo que eres vanidosa y celosa de ella, por eso estás dispuesta a ser la amante de alguien para ganar dinero y comprarte vestidos hermosos. Como era de esperar, ¿robaste o estafaste ese dinero? Se lo diré a Linda ahora mismo. Evan me pateó contra la esquina, se levantó polvo, me atraganté y tosí, pero de repente mi corazón se aclaró. Evan me siguió y fue idea de Linda. Renací con ella. Aunque se había llevado a David, seguía preocupada por mí, así que le pidió a su perro lamedor, Evan, que me vigilara. Ese no es el punto. El punto es lo que dijo Evan sin querer hace un momento. Compra dulces de boda para tu hermana y para mí. Me reí de repente. Genial. Evan no sabía que mi hermana ya estaba con David. Pensándolo bien, todavía le importa a Linda.
Si Linda le hubiera dicho a Evan que se iba a comprometer con otro, ¿cómo podría Evan volver a trabajar para ella? Evan iba a darse la vuelta e irse, pero de repente vio mi sonrisa. No pudo evitar fruncir el ceño. ¿De qué te ríes? Sonreí aún más. Me alegro por mi hermana. La amas tanto y la proteges, sin duda tendré un buen cuñado en el futuro. Espero que te cases lo antes posible. A Evan le encanta oír eso. Sus cejas se relajaron, pero seguía mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Ahora dices esas cosas bonitas? ¿Quieres que te deje ir? Me levanté y me limpié el polvo del cuerpo. No tienes que dejarme ir, no he hecho nada malo. Este dinero me lo dio la esposa de mi primo. Se enteró de la boda de mi hermana y me pidió que le comprara algunos regalos. La mirada de Evan cambió de repente y frunció el ceño. ¿Qué boda? Fingí estar confundida. No lo sé, pero mis padres me dijeron que planeaban concertar la boda de mi hermana antes de que fuera a la universidad. Al fin y al cabo, nos conocemos bien en nuestro pueblo y somos novios de la infancia. Es mejor que ir a la gran ciudad y que te engañen hombres malos en el futuro. Miré la expresión de Evan y sonreí. ¡Qué tonto! ¿Aún no puedes reaccionar? Evan estaba un poco confundido. ¿Qué quieres reaccionar? Sonreí y dije, el compromiso de mi hermana debe ser tú. Piénsalo, todos saben que te gusta mi hermana. Mis padres dijeron que eran novios de la infancia, así que ¿quién de los chicos que nos rodean es más adecuado para mi hermana que tú? Evan se emocionó y preguntó con vacilación, ¿por qué Linda no me lo dijo? La regañé. Mi hermana es tímida, pero debería decírtelo en unos días. A menudo la veo corriendo hacia el pequeño bosque, detrás de la escuela. Debe estar preparándote una sorpresa. Evan estaba enamorado y preguntó sorprendido, ¿es cierto? ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Le tendí la mano a Evan y le dije, dame el dinero. Todavía tengo que elegir un vestido para mi hermana. Cuñado, ¿te gusta el rosa o el azul? Elegiré según tu preferencia. La palabra cuñado hizo muy feliz a Evan. No pensó mucho y me puso el sobre en la palma de la mano, rosa. Después, corrió hacia la escuela. Supongo que estaba ansioso por ver qué sorpresa le tenía preparada Linda. Sonreí, me subí a la bici y estaba tan feliz que hasta silbé. Esta sorpresa sin duda hará que Evan sea inolvidable. Corrí a la empresa de valores y la esposa de mi primo ya me esperaba ansiosa en la puerta. Era la primera vez que venía a la sala de operaciones. Al ver los distintos colores y números en la pantalla, se sintió confundida. Cindy, ¿entiendes esto? Ni siquiera necesito mirar. Desde que compré mis primeras acciones, las tendencias del mercado de las últimas décadas están grabadas en mi mente y nunca las olvidaré. No le dije esto a la esposa de mi primo, solo sonreí, lo entiendo, créeme. En la empresa de valores también vi una figura familiar, el padre de Evan. Originalmente estaba tratando con su secretaria, pero recibió una llamada, su rostro cambió drásticamente y se subió apresuradamente al auto negro estacionado en la puerta y condujo hacia nuestra escuela. Me quedé en la puerta y vi cómo el auto desaparecía en silencio. Después de completar los trámites, la esposa de mi primo se me acercó. ¿Qué miras? Miré al cielo, nada, solo que el clima va a cambiar. Efectivamente, el tiempo cambió. Con mi ayuda, Evan corrió al bosquecillo con gran interés, esperando ver la sorpresa que Linda le tenía preparada. Como resultado, escuchó un sonido indescriptible en cuanto entró. Al volver a mirar, descubrió que eran su diosa Linda y el gánster David, a quien nunca había visto. Se podría decir que esta fue la mayor sorpresa que Evan ha experimentado en su vida en los últimos 20 años. Para cuando reaccionó, el sonido de la ambulancia ya había resonado por todas partes. David fue golpeado por él y lo enviaron directamente al hospital para recibir atención de emergencia. Cuando fui corriendo al hospital, David ya se había despertado, envuelto en gasa, como si estuviera acostado en la cama, sin poder moverse. Esta escena me resulta muy familiar. Después de todo, en mi vida anterior, lo empujé al frente del escenario para bloquear el cuchillo, y a menudo lo golpeaban así. Pero Linda nunca había visto una escena así. Se quedó de pie junto a la cama y lloró hasta que estuvo a punto de morir. Evan fue llevado a la sala por su padre.
Al principio su padre temía que su hijo fuera a la cárcel, así que acudió para negociar un acuerdo privado con indemnización. Como resultado, Evan corrió hacia David en cuanto entró en la sala. Si no fuera por las dos secretarias del padre de Evan, que lo detuvieron rápidamente, David habría salido despedido por la ventana. Evan. Discúlpate. El padre de Evan estaba ansioso. Evan jadeó y señaló a David en la sala. ¿De qué te disculpas? No hice nada malo. Violó a Linda, así que le di una paliza. Pobre Evan. Como persona común y corriente sin perspectiva de renacimiento, su primera reacción al ver a David y Linda juntos fue, por supuesto, esta. En ese momento Evan miró a Linda con ansias. Linda, por favor, ayúdame a decir algo, estoy intentando salvarte. El padre de Evan también se animó y miró a Linda. Compañero, eres testigo presencial, diles a todos la verdad. Por un instante todos en la sala miraron a Linda. Ella apretó los dientes y se enfrascó en una larga lucha. Finalmente se sonrojó y susurró, nos ofrecimos como voluntarios. Evan palideció. ¿Qué? Linda, no puedes. Aunque David estaba cubierto de yeso en la cama, aún esbozó una sonrisa de suficiencia. Un matón como él jamás podría desprestigiar a un joven adinerado como Evan, pero Linda le dio esta oportunidad, y él estaba tan feliz que estaba a punto de largarse. David ignoró el dolor de su herida y gritó, sí, Linda y yo estamos enamorados. Fue Evan quien lastimó a la gente deliberadamente. Debería ir a la cárcel. El rostro del padre de Evan se ensombreció. Dio un paso al frente sin mirar a David en la cama, pero intentando presionar a Linda. Compañero, te aconsejo que lo pienses bien antes de decirlo. La familia de Evan es grande y poderosa, incluso mis padres empiezan a tener miedo y empiezan a insinuarle a Linda, Linda, ¿por qué no lo piensas de nuevo? Se ve que Linda está muy enredada. Pero no podía ofender a David. No solo eso, sino que tenía que aferrarse firmemente al corazón de David. Él era el dios de la riqueza. Comparado con los miles de millones de dólares que le esperaban en el futuro, Evan en ese momento parecía insignificante. Así que apretó con fuerza la mano de David. ¿Qué estás pensando? David y yo estamos enamorados de verdad. Quien lastime a David, pagará las consecuencias. Evan, insoportable, se zafó de la mano de la secretaria, corrió y abofeteó a Linda. Linda, ¿estás ciega? En su vida anterior, Evan se arruinó poco después de casarse, y además era muy cobarde frente a Linda, quien siempre lo menospreciaba. Esta era la primera vez que esta persona tan repugnante la abofeteaba, y enloqueció al instante. Empujó a Evan con fuerza. Evan, ¿quién te crees que eres? Una segunda generación rica que no ha logrado nada. ¿Crees que tu familia es grande solo por ser rica? Te diré que en unos años estarás en la ruina. En cuanto dijo esto, incluso el padre de Evan, que estaba cerca, palideció. Finalmente el padre de Evan dio un portazo y se fue. Evan lo siguió, dejando solo a nuestra familia en la sala. Mi padre se frotó las manos con ansiedad. Esto, Linda, ¿por qué ofendiste a la familia de Evan? Mi padre ha estado haciendo pequeños negocios con los recursos de la familia de Evan en los últimos años. Linda ha ofendido a la familia Chen de esta manera, así que el negocio de mi padre se acabó. Linda frunció el ceño con impaciencia. Papá, no seas tan miope. Si el negocio se acaba, se acaba. Miró a David con ternura, como si contemplara un tesoro excepcional. Con David, lo tendremos todo. En los días siguientes mis padres estuvieron ocupados lidiando con las dificultades de la familia de Evan en el mundo empresarial. Mi hermana estaba ocupada yendo al hospital y siendo cariñosa con David. Yo estaba ocupada estudiando y ganando dinero. Todos tenemos un futuro brillante. Cuando Linda llegó a casa para prepararle sopa a David, me vio trabajando duro en mi tarea. Me dijo con desdén, estudia mucho. Estudia mucho. Incluso si entras a la Universidad de Tsinghua o de Pekín, solo recibirás un salario bajo al graduarte. Me daba pereza prestarle atención y me concentraba en mis tareas. En mi vida anterior, me vi obligado a seguir a David y no tuve oportunidad de ir a la universidad. Más tarde me licencié por mi cuenta, pero al final, me arrepentí de muchos asuntos. Linda no entendía que no todas las acciones buscan el dinero.
El dinero es una herramienta para alcanzar la felicidad, no la felicidad en sí misma. Por ejemplo, quiero experimentar 4 años de estudio, tener un romance en el campus que no esté contaminado por la sociedad, charlar de chismes y del futuro con mis compañeros de piso en la residencia, y tomar un refrigerio a medianoche con mis amigos en el club después de las actividades. Estas son las alegrías que no experimenté en mi vida anterior. Después de que Linda se fue, me encontré con la esposa de mi primo. Se cubrió la mitad inferior de la cara con un pañuelo de seda, y la visera de mi gorra de béisbol estaba muy baja. Ambos parecíamos ladrones. La esposa de mi primo dijo: compré y vendí según tus instrucciones. Este es tu dinero. Me entregó una libreta. Me sorprendió descubrir que, salvo el capital de 2000 yuanes, la esposa de mi primo me había dado todo el resto. Dije: ¿qué haces? Estos son todos los ingresos que ha ganado tu director. Es tu dinero. Solo me quedo con una parte. La esposa de mi primo me dijo con un gesto de la mano: no hice nada, porque debería tomar el dinero. Te presté 2000 yuanes y ya me los devolviste. ¿Cómo puedo tomar el dinero que ganaste? Me caerá un rayo. No tuve más remedio que discutir con la esposa de mi primo muchas veces, pero ella simplemente se negó. Dije: hagámoslo, primo. Te contrataré. La esposa de mi primo se quedó atónita. ¿Para qué quieres contratarme? Todavía tengo que prepararme para el examen y necesito que me ayudes con muchas cosas más adelante. Además, no puedo abrir una cuenta por mi cuenta antes de cumplir los 18, así que necesito usar la tuya para operar. Deberías cobrarme una comisión por esto. La esposa de mi primo dijo con un gesto: todos somos parientes. Le tomé la mano. Además, cuando me gradúe tendré mi propio negocio y espero pedirte que seas mi director de negocios. Mi prima abrió los ojos como platos. ¿Qué es desarrollo de negocios? Dije: desarrollo de negocios. Eres extrovertida, habladora, simpática y se te da bien construir relaciones. Creo que este trabajo es ideal para ti. Antes de que la esposa de mi primo pudiera decir nada, se oyó un ruido en la puerta de mi casa. Linda y David han vuelto. La esposa de mi primo y yo intercambiamos miradas tácitas de inmediato, y luego nos dispersamos en silencio y volvimos a nuestras casas. Esto era algo que habíamos hablado hacía mucho tiempo. Ahora tenemos una enorme cantidad de dinero en nuestras manos, lo cual es como un niño cargando oro en una ciudad ajetreada. Es muy peligroso. Por lo tanto, antes de recuperarme, no dejaré que nadie descubra que hemos ganado dinero. Llegué a casa sola y escuché a Linda y David charlando alegremente en el dormitorio. La voz de David rebosaba de emoción, pues estaba a punto de alcanzar la cima de su vida. El maestro Lee decía que los demás eran mediocres, pero que yo era extraordinario, así que decidió enseñarme todo lo que había aprendido en el sector de las inversiones. Linda estaba muy emocionada. David sabía que este día llegaría. Pelé una manzana en la cocina y me la comí solo. ¡Ay, maestro Lee! Ya sé lo que pasa. En mi vida anterior, mis padres enviaron a Linda a una escuela privada en Pekín para que cursara cursos preparatorios, y no conocí al profesor Lee. Pero sí lo conocí. Este profesor Lee viste bien, siempre usa traje de 3 piezas y chaleco, y habla inglés con fluidez. Se dice que regresó de Wall Street. Tiene una personalidad fuerte y es bueno dando discursos cautivadores. En su discurso, el maestro Lee afirmó haber alcanzado la libertad financiera por completo y que su meta actual es guiar a sus compañeros de aldea para que se enriquezcan juntos. Se puede decir que la apariencia del maestro Lee cumplió a la perfección con las expectativas de Linda. Después de todo, David comenzó siendo un matón sin educación, pero con el tiempo se convirtió en un dios del patrimonio con una fortuna millonaria. Este cambio es como un niño poco cualificado que finalmente se convierte en un gran héroe, y debe haber eventos de oro, como aprender secretos de artes marciales y recibir la guía de maestros. Y ahora, Linda ha esperado, y por fin consiguió este dedo dorado. Mañana volvamos a ver al profesor Lee. David, deberías estudiar mucho con el profesor Lee y no te preocupes por nada más. David parecía avergonzado, pero la cuota de aprendizaje de 60.000 yuanes que le había dicho el maestro Lee. Linda apretó los dientes: te la cobro. La manzana que tenía en la boca casi me golpea los dientes.
Sé que Linda no es muy inteligente. Pero no esperaba que su mente fuera tan ágil. Sí, si puedes atribuir todos tus fracasos en tu vida anterior a no elegir al hombre adecuado, entonces puedes creer que todas las oportunidades para progresar en esta vida están con el maestro Lee, un hombre de la élite de Wall Street que cobra 60.000 yuanes por una pasantía. También conocí al profesor Lee en mi vida anterior. David estaba tan emocionado que quiso seguirlo para ganar dinero, pero lo detuve. Yo era una chica joven con poca experiencia social en ese entonces, pero aún así me di cuenta de que algo andaba mal con el profesor Lee. Para quienes realmente pueden ganar mucho dinero, el tiempo es sumamente valioso. ¿Por qué vendrían a enseñarnos a ganar dinero? Además, es tan rico, ¿por qué nos cobraría 60.000 yuanes por el aprendizaje? David me reprendió por ser tan intolerante en ese momento. No uses tu corazón mezquino para especular sobre el reino del maestro Lee. Ya no quiere ganar dinero. Solo quiere enriquecernos. Esto es para salvar a todos los seres vivos y acumular buenos resultados para su próxima vida. ¿Entonces todavía cobra 60.000 yuanes por el aprendizaje? Esto es solo una especie de selección. El maestro Lee quiere ver nuestra sinceridad. Al final, como apreté los dientes y no estuve de acuerdo, David corrió a buscar al maestro Lee él mismo. No tenía dinero para pagar la cuota de aprendizaje, pero al maestro Lee no le importó y expresó su disposición a aceptarlo como discípulo. David sentía cada vez más la grandeza del maestro Lee y quiso corresponderle con un favor. Más tarde David siguió al maestro Lee al sur, y perdí contacto con él durante más de un año. La siguiente vez que lo vi, huyó de la estafa piramidal y me llamó llorando: Cindy, sálvame. De hecho, todavía sentía un poco de lástima por Linda y David, que estaban a punto de unirse al profesor Lee. Pero esa noche escuché la conversación entre Linda y mi madre. Mamá, Cindy cumple 18 este fin de semana y creo que puede empezar a salir con alguien. David dijo que conoce a un tío rico un poco mayor, pero que está dispuesto a dar una dote de 180.000 yuanes. Nuestra familia está pasando por un mal momento últimamente y el negocio de papá ha quebrado. David tiene la oportunidad de hacerse rico, pero necesita 60.000 yuanes de capital. Así que, ¿por qué no organizas una reunión con Cindy lo antes posible? Si está satisfecha, podemos transferirle la dote. Resultó que Linda dijo que quería obtener los 60.000 yuanes de la cuota de aprendizaje para venderme. Así que la lástima desapareció sin dejar rastro en mi corazón. Adelante, hermana. Tengo muchas ganas de verte ir al infierno. Efectivamente, el día de mi 18º cumpleaños, mi familia me regaló inesperadamente un pastel de crema. Mi regalo de cumpleaños fue un vestido nuevo y mis padres me pidieron que me lo pusiera, y me elogiaron mientras daban vueltas frente al espejo. Cindy ha cambiado mucho desde que creció y cada vez está más guapa. Incluso Linda la elogiaba. Cindy se ve bien educada y tiene buenas notas, a la gente rica le gusta esto sobre todo. Mis padres aprovecharon la oportunidad para invitarme a una cita a ciegas. Aunque el hombre es unos años mayor que tú. Gracias, él tiene 47 años y yo 18. Pero tiene buen carácter y los hombres mayores son más cariñosos. Gracias, sus 2 primeras esposas se divorciaron porque no soportaron la violencia doméstica. Maldije en mi corazón, pero sonreí dulcemente por dentro. Bueno, gracias padres y hermana por preocuparse por el evento de mi vida. También estoy dispuesta a ir a una cita a ciegas, pero pronto tengo que hacer el examen de admisión a la universidad, ¿por qué no esperar a terminarlo y conocerlo? Mis padres y Linda no esperaban que cooperara tanto, y estaban muy contentos. Por la noche los oí discutir. Cindy probablemente sabe que no encontrará nada bueno si lo busca sola. Debe estar contenta de saber que la otra parte es rica. Me burlé y seguí revisando. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora del examen de admisión a la universidad. Como no me obligaron a casarme con David en esta vida, pude presentarlo sin problemas. Siempre he tenido buenas calificaciones, y cuando terminé la última asignatura y entregué el trabajo, me sentí aliviada. Después de salir de la consulta, no fui a casa, sino directamente al hotel. La esposa de mi primo ya me estaba esperando. Aquí tienes lo que necesitas. Me entregó una maleta recién comprada que contenía ropa, computadoras, celulares y artículos de aseo personal, todo comprado por la esposa de mi primo según la lista que hice.
No pensaba volver a casa. Si te vas así, tus padres probablemente se pondrán muy nerviosos. Llevé la maleta. Aunque estén ansiosos, solo les preocupa el dinero del compromiso que falta, no por mí. La esposa de mi primo ya estaba esperando allí. Aquí tienes lo que quieres. Me entregó una maleta recién comprada que contenía ropa, computadoras, celulares y artículos de aseo. La esposa de mi primo, acostumbrada a las tareas del hogar, se agarró con fuerza la esquina de la ropa, y pude ver que tenía miedo. Después de un largo rato suspiró: Cindy, vete, tú eres capaz de hacer grandes cosas, yo no puedo. La esposa de mi primo se despidió de mí y se fue sola a casa. Caminó y lloró todo el camino. Se odiaba a sí misma, pero no sabía que odiaba de sí misma. No era una persona valiente. Había estado acostumbrada a obedecer las órdenes de los demás durante la primera mitad de su vida. Sus padres le dijeron que no estudiara más, así que dejó de estudiar. Le pidieron que se quedara en casa para cuidar a su hermano menor, así que se convirtió en una segunda madre. Le pidieron que se casara con alguien para conseguir dinero para que su hermano menor se casara con una esposa, así que se casó con su esposo, a quien le encantaba golpear a la gente. Hacía todo lo que su esposo le pedía. Parecía que todos a su alrededor eran así, y nadie se resistía. La única que le enseñó a resistir fui yo, pero yo era solo una niña de 18 años. Las niñas siempre están llenas de inocencia y coraje. No tuvo valor de pequeña, y ahora que está tan vieja, tiene aún menos. La esposa de mi prima se fue a casa. La casa estaba hecha un desastre y su esposo estaba tumbado en el colchón, rodeado de botellas de vino. En cuanto la vio entrar, una botella de vino voló y golpeó el marco, y los cristales rotos se le cayeron encima. ¿Acabas de volver? ¿Quieres matarme de hambre? Este tipo de conversación ocurre a diario. La esposa de mi primo va a la cocina a cocinar cabizbaja. Golpea la tabla de cortar con un golpe intentando disimular la reprimenda de su marido con el sonido de las verduras cortadas, pero los insultos siguen llenándole los oídos. Estás desempleado, no traes dinero a casa, come y vive conmigo, tienes que servirme bien. Y no me engañes con tus historiales médicos rotos y llenos de quistes. Te digo que si no tienes un hijo este año, te romperé las piernas. La esposa de mi primo cortaba verduras en silencio. Sentía un calor indescriptible en el corazón, y sus manos cortaban cada vez más rápido. Recordaba muchas cosas. Recordó su libreta de ahorros. Su esposo solo le daba 1000 yuanes mensuales para los gastos del hogar y la regañaba por no saber vivir. Ahora tiene 100.000 yuanes en su cuenta que le dejé. Recordó lo que dije. Prima, el despertar es un proceso largo y repentino. Todos pensábamos que si cedíamos un poco podríamos salir adelante. Pero no funciona. Llegará un momento en que pienses, a la mierda. Me doy por vencido. En ese momento, te mudarás a un mundo completamente nuevo. Mi prima estaba cortando papas y oyó al hombre gritar: ¿Ya terminaste? Te pedí que cocinaras, ¿por qué te entretienes en la cocina? ¿Quieres matarme de hambre? Últimamente has estado corriendo afuera todo el día, deberías estar atada con una cadena. De repente mi prima picó en la tabla de cortar. Dijo: al diablo. Fue una tarde extraña. El esposo de mi primo se encontró de repente con que su esposa, conocida por su buen carácter, salió corriendo de la cocina con un cuchillo. Gritó: al carajo. Renuncié. Mi prima salió corriendo de la casa. Todo quedó atrás. Llevaba pantuflas y delantal, y no llevaba nada consigo. Había mucho que había dejado atrás, su hogar bien cuidado, su matrimonio y su familia original. Pero ni siquiera miró atrás. Corría por la carretera, con solo una enorme puesta de sol ante ella. Pero tenía una fuerte sensación. Corría hacia un mundo nuevo. Cuando estaba a punto de salir del hotel para ir a la estación de tren, la esposa de mi primo llegó corriendo. Perdió una de sus pantuflas, tenía el pelo revuelto y aún llevaba un delantal a la cintura. Corrió sin aliento: Cindy, ya lo he decidido, quiero ir contigo. Tú y yo, baja el cuchillo primero y hablemos. La esposa de mi primo estaba cortando verduras en la cocina el día que se despidió del viejo mundo. Estaba tan emocionada que olvidó soltar el cuchillo de cocina.
Gracias a él, su cruel esposo no se atrevió a detenerla, y pudo escapar de casa sana y salva. Fui a comprarle un par de zapatos nuevos a la esposa de mi primo y luego a comprarle un billete de tren. La esposa de mi primo me miraba con ojos brillantes. Cindy, ¿no me pediste que fuera tu bebé antes? ¿Qué necesito aprender? Aunque soy mayor, puedo aprenderlo. Corregí a la esposa de mi primo, es bebé. Y no eres vieja, una mujer de 25 años, todavía hay tiempo para todo. La esposa de mi primo estuvo de acuerdo conmigo, encantada, todavía hay tiempo. Cindy, creo que definitivamente puedo ser una buena hija. No importa, es bueno empezar. En el futuro aún tenemos mucho tiempo para ir con calma. El tren arrancó, el sol poniente por la ventana era dorado. La esposa de mi primo, emocionada, tomó el libro de vocabulario y empezó a estudiar a mi lado, mientras yo, apoyado en la ventana, contemplaba el infinito paisaje. Los próximos 10 años serán una década de despegue. El sector económico de China experimentará cambios trascendentales. Las grandes aguas traen peces grandes y las oportunidades son infinitas. Estoy listo. Esta vez, lo haré mejor que antes. Volví a ver a Linda 3 años después. Ella y David escaparon de la estafa piramidal y estaban en la comisaría para declarar. Como era familiar, la policía me citó. Cuando volví a ver a Linda, casi no la reconocí. Aunque solo habían pasado 3 años, Linda parecía 20 años mayor. Tenía canas prematuras y arrugas profundas entre las cejas. David tenía la espalda encorvada y una mirada traicionera. ¿Cómo decirlo? Pasó de ser un joven gánster a ser un viejo gánster. Y Linda tampoco me reconoció. Llevaba un vestido de seda sin logo, pero la tela indicaba que era caro. Mi piel, antes oscura y fina, había sido nutrida para ser clara y suave, y mi cabello seco y amarillento se había vuelto oscuro y suave, cayendo despreocupadamente sobre mis hombros. El coche que me llevó a la comisaría era un Rolls-Royce que me resultaba familiar. El conductor con guantes blancos me abrió la puerta y el guardaespaldas, con traje negro, me siguió en silencio. Linda se quedó atónita cuando me vio sentado frente a ella. No. Imposible. Fingí estar confundido, ¿qué es imposible? La voz de Linda se volvió ronca de repente. No te casaste con David, David es mío. ¿Cómo te hiciste rico? Fruncí el ceño con impaciencia. Hermana, dijiste que no nos veíamos desde hacía 3 años, ¿y vienes a decirme esto? ¿Cuándo te arrebaté a David? Definitivamente es tuyo, no te preocupes. Mi tono era muy frío. Ya sabía lo que pasó hace 3 años. Como me escapé inmediatamente después del examen de ingreso a la universidad, mis padres no pudieron encontrarme, así que la cita a ciegas se canceló, como era de esperar. Para reunir 60.000 yuanes para la matrícula del aprendizaje de David, Linda pidió prestado con usura. Ella creía firmemente que invertir en David valía la pena, y que por muy altos que fueran los intereses de la usura, no importaba ante la repentina riqueza de David. Como resultado cometieron un error tras otro. Siguieron fielmente al maestro Li hacia el sur y entraron en la madriguera de la estafa piramidal. Los controlaban, maltrataban y restringían. Linda se estaba volviendo loca. Le preguntaba repetidamente a David, ¿experimentaste esto en tu vida anterior? Pero David no había renacido, así que no pudo responder a sus preguntas. En ese momento Linda me miró y se esforzó por identificar el problema. Después de un buen rato sonrió de forma extraña. Lo entiendo. Anotaste las acciones que David compró en tu vida anterior y repetiste sus operaciones en esta, ¿verdad? Jugué con el anillo de jade en mi mano y no le presté atención a Linda. Con este coeficiente intelectual, no merece hablar conmigo. La gran oportunidad de renacer está justo frente a ella. Aunque memorice algunos números de lotería, es mejor que pensar en David. No importa. David ya escapó de la estafa piramidal. Podrá comprar acciones más adelante. Cindy, espera y verás. Definitivamente tendré una vida mejor que tú en esta vida. Así que después de salir de la comisaría, Linda pidió dinero prestado de todas partes e intentó conseguir dinero para que David comprara acciones. Pero yo no entiendo esto. David estaba muy confundido. No tengas miedo, eres el dios de las acciones,
Solo cómprala según tu intuición. David no sabía que era el dios de las acciones, pero nunca había estado seguro de su propio peso. Tras escuchar los elogios de Linda y leer algunas historias de personas que amasaron una fortuna especulando con acciones en Internet, se emocionó de inmediato y sintió que ahora le tocaría a él. Así que compró mucho. Al principio incluso ganó algo de dinero por pura suerte. Linda estaba encantada y rápidamente volvieron a invertir todo su dinero en la bolsa. Entonces llegó el colapso sin precedentes. Linda no lo podía creer. Le agarró la mano a David. No te preocupes, David, eres el dios de las acciones, definitivamente podemos cambiar el rumbo. Decidieron dormir bien primero, descansar y pensar en una solución al día siguiente. Como resultado, cuando David se levantó a la mañana siguiente, se frotó los ojos y le dijo a Linda que había tenido un sueño. Soñé que en mi vida anterior, cuando Cindy y yo estábamos en la sala de deportes, no entraste a robar y terminamos casándonos. Más tarde fuiste a estudiar a Pekín y te casaste con Evan. Cindy y yo nos quedamos en nuestra ciudad natal y Teacher Lee también apareció. Quería ser su discípulo, pero Cindy no me dejó. Me fui sin decírselo y terminé cayendo en una estafa piramidal. Unos años después escapé y Cindy vino a la comisaría a rescatarme. Ella ya era muy rica por aquel entonces. Dijo que no quería controlarme y que si aún quería seguirla, tendría que trabajar para ella. Me pidió que aceptara entrevistas con los medios, y esos medios me fotografiaron y me llamaron el dios del mercado. Acepté y les respondí según lo que Cindy me pidió que memorizara. De hecho, no sabía nada. Solo era un escudo para Cindy. Quienes odiaban al dios de las acciones se vengarían de mí. Casi me matan a golpes varias veces. Sabía que Cindy me odiaba, y este era su castigo. Pero no me atreví a irme ni a decir la verdad. Temía que Cindy me ignorara y que me convirtiera en una auténtica escoria. Después de que David terminó de hablar, vio que la cara de Linda estaba horriblemente fea. Extendió la mano y la agitó frente a Linda. David la persuadió, ¿estás enojada? Soñé con tu hermana, ¿estás celosa? David murmuró confundido, lo siento, definitivamente te amo más que a nadie. Pero ese sueño era demasiado detallado, no puede ser verdad. Antes de que David terminara de hablar, oyó el grito estridente de Linda. Se agarró el pelo, gritó desesperada e incluso se golpeó la cabeza contra la pared. Antes de que David pudiera atraparla, Linda se desmayó. Bueno, tu hermana despertó y eso fue todo. En el hospital psiquiátrico miré a la mujer que tenía delante. Se volvió loca sentada en la cama, riendo sin parar y luego llorando. He pagado tanto. Soy la heroína del Renacimiento, y todas las heroínas del Renacimiento alcanzarán la cima de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no ha cambiado nada? Le pedí a David que se fuera y me senté junto a Linda. Hermana, no lo entiendes. Lo útil no es el Renacimiento, sino la ventaja de comprender la brecha informativa y el cambio de pensamiento y cognición, y tú no tienes nada de eso. Aún así, quiero agradecerte por enviarme de vuelta. Gracias a ti, he vivido una vida realmente exitosa. Linda me miró fijamente y al cabo de un momento volvió a gritar. Vigílala, no dejes que se haga daño. Le avisé al personal médico y salí del hospital psiquiátrico. Hoy tengo que reunirme con una persona importante. En lo más profundo del callejón, hay una tienda de techo azul con un letrero en la puerta, tienda de deseos, 10 yuanes por visita. Parece una tienda que solo visitarían estudiantes de secundaria. Entré en la tienda. El chico guapo dormitaba detrás del mostrador con un gran gato amarillo en brazos. Al oír el ruido, se levantó de inmediato y dijo, bienvenido. Vio mi rostro con claridad y se quedó atónito. Perdón por no haberte dado la bienvenida. ¿Cuál es tu deseo? Sonreí y le dije, no hace falta fingir. Sé que mi hermana tuvo la oportunidad de renacer gracias a ti. Me llevó mucho tiempo encontrar esta pista. La encargada de esta discreta tienda es Celia, y el subgerente es Ethan. La información que recibí fue muy extraña. Celia era una estudiante universitaria con una identidad muy común, y no se pudo encontrar la identidad de Ethan. En ese momento Ethan me trajo una taza de té caliente. No quería beberlo, así que le dije sin rodeos, puedo darte el dinero que necesites. Solo tengo una petición,
no poder renacer. Si eso es lo que quiero hacer, bloquear el camino de Linda hacia el renacimiento. Ethan se quedó atónito un momento y luego rió. Quizás lo hayas malinterpretado. Nuestro verdadero cliente no es tu hermana, sino tú. Arqueé las cejas. Viajar en el tiempo es un negocio extremadamente caro. Solo lo ofrecemos a los clientes más merecedores. Tú eres a quien elegimos hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no viniste a mí? Lo hicimos. Intentamos muchas veces dejar pequeños anuncios donde pudieras verlos y enviarte mensajes de texto para promocionar el producto, pero los ignoraste todos. Me toqué la frente. Es muy probable. Estoy tan ocupado que tengo que depender de mi secretaria para que me recuerde los correos importantes, y más aún si parece spam. Así que tuvimos que intentar promocionar el producto a tu hermana. Ella se resistía a aceptar el pasado, así que accedió de inmediato. Arqueé las cejas. ¿Sabe que te estás aprovechando de ella? Ethan agitó las manos, sus cejas y ojos estaban cubiertos de una hermosa capa de oro bajo el sol. Mira lo que dijiste, ¿cómo se puede llamar a esto explotación? La dejamos renacer, y el precio fue traerte de vuelta a la vida con nosotros. Todas estas condiciones son abiertas y ella las aceptó. Es un acuerdo claro. En cuanto a lo demás, no son de nuestra competencia. Que cambies tu destino o lo empeores depende completamente de tu propia capacidad. Nuestra tienda no se hace responsable. Dije que luego haría una última pregunta. ¿Por qué me elegiste? Ethan sonrió. Esto también es muy simple. De hecho, nos has respondido con acciones prácticas. Esta vez renaciste, cambiaste tu ruta de inversión original e invertiste más energía en la economía real, creando casi 10,000 empleos para la sociedad e impulsando la reforma de la industria manufacturera. Ethan dijo que al mismo tiempo, el destino de muchas personas ha cambiado gracias a ti. Por ejemplo, la esposa de tu primo. En la revista financiera que está sobre el mostrador de Ethan, hay una foto de la esposa de mi primo. Como emprendedora de base, recientemente se ha comprometido a promover proyectos de asistencia agrícola. En la foto sonríe radiante y ya no es la mujercita que murió de depresión debido a la violencia doméstica de su esposo en su vida anterior. Ethan dijo, muchas mujeres como la esposa de tu primo. Así que esta oferta nos vale la pena. Cuando Celia regresó a la tienda de los deseos, Ethan buscaba algo para cubrir sus fideos instantáneos. Ethan dijo, ¿quieres un bocado? Le añadí queso, algas, palitos de cangrejo y huevos pasados por agua. Celia lo ignoró y abrió su cuaderno para confirmar los detalles del asunto. Bueno, Linda pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, tus padres se arruinaron y cayeron en la pobreza y la cobranza de deudas, David vivió en la calle y contrajo leucemia, Evan fue a la cárcel por golpear a alguien, y su padre se convirtió en un vago. Celia anotó los finales de estos personajes secundarios uno por uno, pero estos no deberían ser importantes para Cindy. Esta gente no pudo detenerla en su vida anterior, y tampoco pueden detenerla en esta. Tal como dijo Cindy. Ella solo guiará a más personas a un mundo más grande. Tras suspirar, Celia miró los fideos instantáneos que tenía Ethan delante. ¿Qué son? Fideos instantáneos con queso, algas, cangrejo y huevo pasado por agua. Solo te pregunté si querías comer algo. No pregunté qué era lo que tenías a tu lado para limpiar la sopa de fideos instantánea. Ethan lo miró y se quedó atónito. Joder. Es el cheque que nos dejó Cindy. Derramó la sopa instantánea de fideos y limpió la mesa con algo. Resultó ser un cheque extendido por el señor Chi como agradecimiento, y la cantidad era enorme. ¡Rayos! Está todo empapado y no se puede usar. Date prisa y déjame renacer hace 10 minutos. Date prisa. Celia no lo soportó más. Ethan, así no se usa la habilidad del rastreador. Date prisa. Déjame renacer. Más de 50 millones. Un pequeño renacimiento ocurrió dentro de la tienda. Y el próximo patrocinador debería estar en camino. Fin de la historia.